Adoremos al Rey con honestidad, sinceridad, porque Él merece toda gloria y toda honra. Mis hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, y esta ya es nuestra penúltima predicación de la serie en los Hebreos. Próximo domingo será la última predicación de esta serie. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a leer la santa palabra del Señor. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 17. Hebreos 13, del versículo 7 al versículo 17. Dice la santa palabra de nuestro Señor: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto último no es
provechoso. Amén. Señor, te damos muchas gracias por esta porción de las Escrituras que tú permitirás que hoy sea predicada en esta congregación. Gracias porque tú la inspiraste y la preservaste para que hoy podamos ser alimentados espiritualmente y edificados a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que nos hables en esta mañana. Amén. Bueno, mis hermanos, como se podrán dar cuenta, el pasaje a enseñar el día de hoy tiene mucho que ver con los pastores, ¿no? Con el ministerio pastoral o el ministerio de los ancianos. Así que al preparar el pasaje siempre uno está tentado de cierta manera a buscar cierto interés personal en la predicación, en la exhortación del pasaje, o tal vez usar el pasaje para sacar en cara alguna cosa o para tratar de corregir alguna cosa. Pero al mismo tiempo, bueno, ese es el pastor más abeja, pero el pastor más digamos, más tímido, está tentado a omitir información del pasaje con tal de no incomodar a los que están escuchando. Así que he orado al Señor y he tratado de ser lo más objetivo posible en la preparación de este sermón, buscando no buscar intereses personales, pero al mismo tiempo no omitir información de lo que el pasaje nos dice, sino tratar de ser lo más fiel a lo que el pasaje nos está diciendo en esta mañana. Esta porción de las Escrituras, que está en Hebreos 13, ya es la parte práctica de la carta, es como la vida dentro del nuevo pacto. Se ha estado hablando de la superioridad del nuevo pacto respecto al antiguo pacto, pero ya esta parte en sí ya tiene como un enfoque del capítulo 13, todo el capítulo 13, ya es la parte práctica de de vivir aquello que doctrinalmente se ha estado enseñando. Y básicamente la idea es que es como cómo vivimos ahora dentro del nuevo pacto. Así que es la parte práctica de esta porción o de esta carta, epístola a los hebreos. Creo que puedo entender la intención del autor de Hebreos al tratar de usar todas estas palabras hacia los pastores, acordados de ellos, sujetados, obedecerlos, etcétera, porque posiblemente debido al mismo contenido que él ha estado exponiendo en la carta, puede que el ministerio pastoral parezca obsoleto, anticuado o tal vez irrelevante, porque él ha estado mostrando en su carta que todos los creyentes ahora son sacerdotes, porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. Es decir, ya no necesitamos intermediarios como en el antiguo pacto, no necesitamos hombres que intercedan por nosotros ante Dios o que se acerquen ante Dios por nosotros, que entren al lugar santísimo en lugar de nosotros, porque hemos visto que ahora todos tenemos acceso al lugar santísimo y ese sistema sacerdotal del antiguo pacto es obsoleto. Entonces puede que en la mente de los lectores hebreos esté el hecho como que, y ¿qué sentido ahora tiene el ministerio pastoral si ya no tiene que ver con la intercesión o con el acercarse a Dios? Así que puede que la labor pastoral sea menospreciada en ese sentido, y es por eso que posiblemente el autor de Hebreos ha dado en la parte práctica de la carta, la vida en el nuevo pacto, estas exhortaciones a los pastores, porque si ellos no son intercesores como los sumos sacerdotes del antiguo pacto o los sacerdotes del antiguo pacto, entonces ¿qué sentido tiene su ministerio en el nuevo pacto? Pero no es un ministerio que se debe menospreciar, porque de hecho es lo que busca en la parte práctica de esta epístola el autor de Hebreos al decirnos que no los obedezcamos, nos sujetemos a ellos o que nos acordemos de ellos, ¿no? Y este acordado puede tener mucho significado, es decir, yo no puedo decirle a qué específicamente se refiere el autor de Hebreos, pero si podemos ver la carta en el versículo 2 del capítulo 13, o sea, él está constantemente diciendo lo mismo. En el capítulo 2 del versículo 13 dice: no os olvidéis es acordaos, no os olvidéis de la hospitalidad, acordaos de la hospitalidad, hospedar a otros, ¿no? Porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. El versículo 3 dice: acordaos de los presos, tenerlos en su memoria. Se supone que visitarles, acompañarles, ¿no? Acordaos de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, ¿no? Y justamente en ese mismo contexto dice las palabras del versículo 7: acordaos de vuestros pastores. Así que este acordaos puede
puede implicar muchísimas cosas, ¿no? Pero el contexto también nos dé luz al hecho de que se dice: no olvidéis, acordaos de los presos, no olvidéis de la hospitalidad, etc. Ahorita veremos cuál puede ser el sentido de ese acordaos. Entonces veamos el primer punto de este sermón, que es: acordaos de vuestros dirigentes, en el versículo 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo he titulado este sermón como acordaos de vuestros dirigentes, y lo mismo en este primer punto, acordaos de vuestros dirigentes. Pero ¿por qué la palabra dirigente y no la palabra pastores? Porque en este pasaje no se está usando la palabra para pastores. O sea, es decir, la palabra que normalmente se usa en todo el Nuevo Testamento para hablar de pastores no se está usando en este pasaje. Por lo mismo no entiendo por qué la Reina Valera traduce el pasaje como pastores. Si ustedes consultan otras traducciones, la NBI, la Nueva Versión Internacional, la NTV, Nueva Traducción Viviente, la Biblia Textual y otras traducciones, no traduce la palabra como pastores, sino como dirigentes, ¿ya? Por lo tanto, podemos pensar que la traducción de pastores posiblemente no sea una traducción, no digamos que es incorrecta, pero no es precisa, ¿sí? Y esto es importante saberlo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el énfasis del pasaje no va a estar en el cuidado del pastor a la oveja, en el sentido de cómo un pastor cuida a la oveja, como cuidarla, limpiarla, trasquilarla, etcétera. El sentido no va a estar ahí. Y cuando leemos la palabra pastores, pues ponemos el sentido ahí, pero el énfasis del autor no va a estar en ese aspecto del liderazgo de la iglesia, sino que el énfasis va a estar en el cuidado de un dirigente, es decir, el que está alerta en el camino, el cuidado de un dirigente hacia los que está dirigiendo, en alerta en el camino en el que están ellos caminando, ¿no? Y él va adelante como guiando. Básicamente esa va a ser más la idea del pasaje que la idea del pastor cuidando a las ovejas. Definamos la palabra dirigentes aquí para tener más o menos ideas y poder darle sentido a lo que este pasaje nos está diciendo. Comúnmente en el Nuevo Testamento hay 3 palabras que se suelen usar para describir un mismo oficio. No son 3 oficios diferentes, es un mismo oficio, pero cada palabra enfatiza un aspecto del ministro, ¿sí? Está la palabra poimen o poimen, que tiene que ver con pastores. Esa es la palabra que comúnmente se traduce como pastor, poimen. Y esta palabra enfatiza en el ministerio del pastor el cuidado de la oveja, ¿sí? El pastor cuida a la oveja, la baña, la alimenta, la mantiene protegida. Y comúnmente solemos llamar a los pastores, pero no es la única manera como se describe su ministerio en el Nuevo Testamento. También se usa la palabra ancianos, que es la palabra que solemos usar más en las iglesias presbiterianas, ¿no? Que es la palabra griega presbítero, y lo que busca enfatizar esta palabra es el hecho de la madurez. Es decir, los líderes de la iglesia son personas maduras, como si fuesen ancianos. Normalmente los ancianos son personas, deberían serlo pues, personas con sabiduría, con madurez, con experiencia, etcétera. Y ese aspecto es el que busca enfatizar la palabra anciano. Y también hay otra palabra que es la palabra obispo. Esa palabra normalmente no la usamos en nuestra iglesia porque se relaciona con la palabra, con el ministerio católico, pero es una palabra que el Nuevo Testamento usa, ¿sí? La palabra obispo es el griego episcope y de supervisor. Es decir, los líderes de la iglesia son supervisores, están supervisando que todas las cosas se desarrollen adecuadamente. Entonces vemos el cuidado, la madurez, la sabiduría, la supervisión. Son las 3 palabras que comúnmente se usan en el Nuevo Testamento para describir el oficio de los líderes de la iglesia. Pero curiosamente, aquí no se usa ninguna de esas 3 palabras. Y esto es lo llamativo. Aquí se usa una palabra que es única de este pasaje, que es la palabra jergomai. Y esta palabra tiene que ver con alguien que dirige, alguien que guía el caminar, que va guiándonos en el caminar y que lo hace justamente con su palabra. Imaginémonos, la única ilustración que se me ocurrió fue esta: imaginémonos que estamos en un tour con Alex Rocha y Alex nos está llevando por todo el centro histórico y nos está mostrando
nos está diciendo cada una de las explicando cada uno de los monumentos y cada una de las calles y cada uno de los hechos que ocurrieron en el centro histórico. Entonces lo vamos persiguiendo a él, vamos detrás de él, porque él es quien nos está haciendo el tour, pero él nos va guiando con su palabra, nos va llevando a ciertos puntos y nos va explicando aspectos de ciertos puntos. Más o menos la palabra aquí busca enfatizar ese hecho o ese ministerio, alguien que va guiando a otros, pero lo va haciendo con su palabra, ¿sí? Lo va haciendo con su palabra. Ese es el sentido de esta palabra aquí. Ahora bien, como dije, no son 4 oficios diferentes, sino que cada palabra busca enfatizar un aspecto del carácter del mismo ministro. Posiblemente algunos ministros sean más supervisores que otros. Posiblemente algunos ministros sean más del cuidado de las ovejas que otros. Posiblemente algunos ministros sean más de dirigir que otros, y posiblemente algunos ministros sean más de la madurez y de la sabiduría que otros. Pero el ministro debe contener esas 4 características de su carácter, que enfatiza el carácter del ministerio pastoral, ¿no? Así que el dirigente, por supuesto, es un pastor, es un anciano, es un obispo. El obispo es un pastor, el obispo es un anciano, y el anciano es un obispo, y el anciano es un pastor. Es decir, es el mismo ministerio con 4 énfasis diferentes. Pero es importante identificar cuál es la palabra que se usa aquí, porque esto es el que nos va a dar el sentido y el énfasis que el autor está buscando transmitir. Él quiere hacer énfasis en la madurez, o en la supervisión, o en el cuidado, o en el dirigente. ¿En qué es lo que busca hacer énfasis? Por supuesto, busca hacer énfasis en la idea de dirigir a otro grupo. Por eso dice, acordaos de ellos. Y aquí este acordado puede implicar la idea de estar pendiente de ellos, ¿sí? Orad por ellos, ser generosos con ellos, cuidarles. Y es bastante curioso que el pastor es quien hace eso con las ovejas, ¿no? El pastor es quien cuida las ovejas, quien está pendiente de ellas, quien ora por ellas, etc. Y solemos vernos de esa manera, es decir, solemos vernos exigir eso del pastor. Es decir, solemos esperar del pastor eso, que él se acerque a nosotros, que él nos cuide, que él esté velando por nosotros, que él esté pendiente, etc. Y eso está bien, porque eso hace parte del carácter y del ministerio del pastor. Pero al mismo tiempo, la idea de la palabra es que las ovejas también lo hagan con su pastor, ¿sí? Es decir, que las ovejas también, porque la exhortación aquí no es para los pastores. Noten que no se está hablando a los pastores, como ocurre en las cartas de Timoteo, o como ocurre en las cartas de Tito, que se está dirigiendo a los pastores como tal, sino que al contrario se está hablando es hacia los creyentes del nuevo pacto para con sus pastores, ¿ya? Entonces el énfasis es, estén pendientes de ellos, oren por ellos, acordaos de ellos, cuídenlos, sean generosos, etc. Y todo esto debido a la enorme responsabilidad que ellos tienen y que vamos a ir explicando vamos a ir expresando a medida que vamos explicando este pasaje. Así que la razón de no olvidarse de ellos, de este acordaos, que es sinónimo de no olvidarse, como dice el versículo 2, es doble. ¿Por qué debemos acordarnos de ellos? ¿Por qué debemos no olvidarnos de ellos? Primero, y esto es lo que enfatiza el pasaje, recuerden lo que le dije de dirigente, alguien que va dirigiendo ¿qué? Con la palabra. Primero, porque ellos le hablan ¿qué? La palabra de Dios. Y esto es lo más importante de acuerdo a nuestro pasaje. Ellos les alimentan espiritualmente, ellos les animan, ellos les exhortan, ellos les consuelan, ellos les corrigen, ellos les enseñan cuando ellos están predicando la palabra. Ellos les traen la mismísima palabra de Dios. Qué responsabilidad el interpretar las palabras de Dios y traerla al pueblo de Dios. Esto es, si lo pensamos bien, esto es una gran responsabilidad, ¿sí? Tomar la palabra del mismísimo Dios y tratar de ser fiel con esa palabra y transmitirla a una audiencia. Es una falta de respeto cuando alguien me da un mensaje para que se lo lleve a otro y yo vengo y distorsiono ese mensaje. O sea, eso sería una falta de respeto con aquel que me encomendó a mí un mensaje. Lo mismo ocurre con el ministerio pastoral, es decir, cuando el pastor tuerce voluntariamente o involuntariamente la palabra de Dios, de todas maneras está incumpliendo en su ministerio, en su deber. Es una gran responsabilidad entonces cuando él predica la palabra de Dios. Pero ¿habrá algo más valioso que traernos la palabra de Dios? ¿No debería ser este suficiente motivo para que nos acordemos de ellos, para que los tengamos presentes
en nuestras oraciones y en todo sentido para que valoremos su ministerio y para que les obedezcamos y nos sujetemos? Hermanos, hay una tentación, y por eso es muy importante lo que está diciendo el autor de Hebreos, porque hay una tentación de someternos a pastores por otros motivos. Es decir, está la tentación de someternos a pastores que son muy autoritarios. Con esos pastores sí nos sujetamos, pero pastores que no son tan autoritarios, tal vez menospreciemos su autoridad. Hay una tentación de someternos a esos pastores que son súper santos, ¿no? Esos que parecen que llegan en una nube a la iglesia, predican y se van en una misma nube. Parece que no pecan en ningún sentido, son totalmente intocables. Parece que hay una tentación por someternos a esa clase de liderazgo, y no con aquellos pastores de los cuales podemos ver que también son pecadores como nosotros, ¿no? Tal vez a esto podemos soler menospreciar su ministerio. Es una tentación también someternos a pastores famosos, ¿sí? Pero no a los pocos conocidos, o a pastores millonarios, porque como dice un pastor de aquí de nuestra ciudad, todo comienza por la cabeza, ¿no? Si el pastor es millonario, eso, todo comienza por la cabeza. Puede que esa sea una tentación, o porque los pastores son chistosos, nos hacen reír en medio del culto, así que amo a mi pastor porque me entretiene en medio de la predicación. O porque son elocuentes. ¡Wow! ¿Cómo predica mi pastor? Yo creo que sería fácil someterse a un Suger Michelin, ¿no? Sería muy fácil someterse a un Suger Michelin. Pero lo que el pasaje nos dice es que la sujeción al pastor es porque ellos nos traen, ¿qué? La palabra de Dios, no por otros aspectos, ¿sí? Y eso debería ser suficiente motivo para sujetarnos a ellos. Y estos problemas, mis hermanos, son los que tenía también el apóstol Pablo en el siglo I. Él estaba en una situación muy similar a los ministros bíblicos, del siglo XXI. Vayamos a 2 Corintios capítulo 10, capítulo 11, y veamos que lo que le ocurre a los pastores bíblicos de hoy en día al mismísimo apóstol Pablo. Aquí en 2 Corintios, cuando está tratando de defender su ministerio ante justamente una iglesia tan inmadura como era la iglesia de los Corintios, él dice lo siguiente: yo, Pablo, versículo 1 del capítulo 10, yo, Pablo, os ruego, hermanos, os ruego por la mansedumbre y por la ternura de Cristo, yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, porque ellos decían, él cuando está presente es humilde, pero cuando está con sus cartas es duro, decían ellos. Yo que ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Él está diciendo lo que ellos decían de él. Versículo 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder, resultante contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. A Pablo le decían que era un pecador, ¿sí? O sea, no era tan santo como aquellos otros predicadores. Anda en la carne. Pues aunque andemos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y Pablo se está refiriendo a la predicación, porque dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Sí? Versículo 7. Miráis las cosas, ustedes, queridos corintios, miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, hermanos, nosotros también somos de Cristo. Versículo 10. Porque a la verdad dicen, estaba hablando Pablo de lo que decían de él, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia de Pablo es débil. Su presencia corporal es débil y su palabra es menospreciable. Posiblemente Pablo pasaba por un hombre muy sencillo y con una palabra tal vez no tan elocuente, y esto tendía a menospreciar el ministerio del mismísimo apóstol Pablo. Versículo 12. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pablo no se alababa a sí mismo como otros predicadores sí hacían de sí mismo. Pero ellos, midiéndose a sí mismos y por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Versículo 18.
porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino, mis hermanos, aquel a quien Dios alaba. Pablo no tenía necesidad de alabarse a sí mismo para que las iglesias se sujetaran a él, pero parecía que no alabarse a sí mismo hacía que las iglesias no se sujetaran a él, ¿sí? Y por eso en el capítulo 12 va a decir muchas cosas sobre que él tuvo una visión, etcétera, como diciendo, me voy a gloriar de eso, aunque me he hecho necio al decirles esas cosas a ustedes, porque no tenía necesidad de hacerlo. Versículo 3 del capítulo 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y lo toleraban por la elocuencia y por la dureza de carácter, el autoritarismo de estos otros ministros. Y pienso yo que nada han sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y Pablo está aquí usando de ironía, no de sarcasmo. Él no está diciendo que ellos ni sean apóstoles ni que sean grandes. Pero eso es lo que los corintios pensaban. Esos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra, y eso es lo que están diciendo los corintios de Pablo, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo se los he demostrado. Pequé yo, hermanos, dice Pablo, pequé yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de balde. Y parece aquí que la idea es que el apóstol Pablo ponía en práctica lo que él mismo decía en Filipenses, estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero parece que cuando estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, parece que eso puede tender al menosprecio de aquel que está estimando a los demás como superiores a sí mismo. Y eso es lo que parece que está diciendo Pablo aquí cuando dice, pequeño humillándome ante ustedes, hermanos, versículo 13. Porque estos grandes apóstoles son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Versículo 19. Porque de buena gana ustedes toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si algunos se esclavizan. Si alguien viene y es muy autoritario, ustedes toleráis eso, les encanta que los esclavicen. Si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, les pide dinero más del que deberían, dicen, sosténganme, y les exigen pacto y todas esas cosas, de buena gana vamos y llevamos el buen dinero. Pero aquel que no lo hace, no, con ese no nos sujetamos. Si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece a sí mismo, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía, y esto es ironía del apóstol Pablo, hermanos, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, porque ese no es nuestro ministerio. Increíble, ¿no? Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Pues yo también. Y aquí Pablo está hablando un poco ya de la carne, ¿no? Él mismo lo dice. ¿Son israelitas? Pues yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Pues también yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco. Están escuchando que él está hablando así como si estuviera loco, hablo. Yo más. En trabajos más abundantes. En azotes, hermanos, sin números. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. Esa era su hoja de vida. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas.
Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario, hermanos, gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Arteta guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esas son las credenciales del apóstol Pablo. Ahora, a los creyentes modernos les gusta este tipo de pastores de los que Pablo está refutando aquí, ¿sí? Este tipo de pastores autoritarios, super santos, que son intocables, que son famosos, que son millonarios, que son chistosos o que son elocuentes. Piense por un momento en las iglesias que están equivocadas, que sabemos que están equivocadas hoy. ¿Qué les gusta a los creyentes de estas iglesias de sus pastores? Piensen un momento, ¿qué es lo que les llama la atención de esos pastores en sí? ¿Cuál es la razón por la cual se someten a ellos? ¿Será por la predicación de la palabra? Ahora bien, piensen en ustedes también. Cuando algunos, los que vienen de otras iglesias, de iglesias que estaban equivocadas, por supuesto, no de todas, porque no todos los que vienen de iglesias, todas esas iglesias están equivocadas, ¿no? Ahora, los que vienen de iglesias que posiblemente estaban equivocadas, piensen en ustedes. ¿Cuál era la cualidad que hacía que se sometieran a sus antiguos pastores antes de ser reformados? Pensemos en ello. Sin embargo, mis hermanos, de acuerdo a nuestro pasaje, lo que debemos buscar y esperar de un pastor es una predicación fiel a la palabra de Dios. Y esa debe ser la principal cualidad de un pastor bíblico y el motivo suficiente para someternos a él. Él trata de ser fiel con la palabra de Dios. No siempre lo es, porque no es infalible en su interpretación, pero por lo menos trata de serlo, ¿sí? Y la segunda razón que nos dice el pasaje es su conducta. Es su conducta. Esta debe ser consistente con su doctrina. De hecho, no es que debe ser consistente con su doctrina, es que debe ser el resultado, lo que dice el pasaje, el resultado de su doctrina. De nada vale a un pastor predicar fielmente la palabra si no vive conforme a esa palabra. De nada sirve predicar de la gracia si vive sin gracia. Por sus frutos los conoceréis, decía el Señor Jesucristo, ¿no? Así que no solamente debemos acordarnos de ello porque nos predican la palabra, sino que también debemos meditar. Y la palabra aquí de considerar es como meditar cuidadosamente, meditar atentamente en su manera de vivir, que ha debido ser transformada por su doctrina. Es decir, la manera de vivir debe ser producida por la doctrina que él predica. Y entonces, ese actuar consistente con las Escrituras, debemos mirarlo e imitar su fe. Es decir, eso es lo que debemos buscar en los pastores, esa vida que es conforme a la Escritura y esa Escritura que predica que es fiel a la Escritura, ¿no? Esa palabra que predica que es fiel a la Escritura y no los otros aspectos que como hombres caídos estamos buscando de pronto en otros pastores, ¿no? Y eso nos conduce a nuestro segundo punto, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. Notan que él tiene en mente la doctrina. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es el afirmar el corazón con la gracia y no con viandas, que nunca aprovecharon a las que se han ocupado de ellas. Hermanos, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así que mis hermanos, salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, el reino inconmovible. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio, que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada Dios. Para mí el reto en este sermón fue tratar de entender qué tenía que ver eso con lo que hemos dicho anteriormente, cómo encontraba la unidad en esto, ¿no? Y
Creo que la unidad la encontramos aquí. Las instrucciones que él está dando aquí, que encontramos en este versículo, parecen tener el objetivo de ayudar a los lectores hebreos y a nosotros a identificar lo que es un pastor con una doctrina correcta y con una vida adecuada producida por esa doctrina. Cuando leemos las cartas de Timoteo y Tito, nos damos cuenta que la exhortación de Pablo siempre es doble. Sean fieles a la palabra y que la doctrina que predican sea consistente con la forma como viven. ¿Sí? Es decir, perseverar en la doctrina correcta y en la piedad que es producida por esa doctrina. De hecho, Pablo a veces no divide estas cosas. Cuando habla de piedad está hablando tanto de la doctrina como de la forma de vivir que esa doctrina trae. Porque la doctrina correcta debe producir una vida correcta. Entonces, miremos lo que le está diciendo. Primero, está hablando de la doctrina correcta. Dice, Jesucristo es el mismo siempre, ¿no? El mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que lo que quiere dar a entender aquí parece es que el mensaje de Jesucristo es el mismo siempre. No cambia, no es novedoso. Así como era en el antiguo pacto, ahí en la sombra, así es ahora. El predicador debe ser fiel con la predicación de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por siempre es el mismo. Por tanto, su predicación sobre Jesucristo no debe ser novedosa. Siempre es la misma, no hay cosas nuevas bajo el cielo. Todas las herejías modernas son otra forma, una variación de herejías antiguas. Versículo 9. La idea aquí es que el corazón se afirma con la gracia y la palabra vianda es no con comidas. Porque recordemos lo que hacían los judíos. Como dice Marcos capítulo 5, como el Señor Jesucristo refuta varias veces. Ellos estaban pendientes más a lo que entraba por la boca que a lo que salía del corazón, a lo que salía de la boca, ¿no? Entonces, creían que la santificación o el alimento estaba en comer en ciertos ritos y en ciertas comidas, y él dice que el corazón no se afirma o no se confirma, no se alimenta de esas cosas, se alimenta de la gracia del Evangelio. El Evangelio no consiste en comidas y en bebidas, mis hermanos, sino en el poder de Dios, en el Evangelio. Ahí es que está nuestro alimento, en esta gracia. Y en el versículo 10 dice, es que estoy en Gálatas. En el versículo 10 del capítulo 13 dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Es decir, la idea aquí es que nuestra comida es la comida de Cristo. Porque lo que hacían los sacerdotes del antiguo pacto es que ellos tomaban un animal, lo sacrificaban y llevaban su sangre. La sangre la llevaban al lugar santísimo y con la sangre se hacía expiación del pecado. Bueno, ¿y qué pasaba con el animal? Bueno, el animal, una parte del animal se la comía, los sacerdotes se comían esa parte y otra parte la quemaban fuera del tabernáculo. Lo que está diciendo el autor de Hebreos es que nuestra comida no es la que sale de esos animales, sino la de la obra de Cristo. Ese es nuestro verdadero alimento. Por eso los que están viviendo en la sombra no tienen derecho a comer de nuestra comida, porque ellos están alimentándose de la sombra. Nosotros en cambio nos alimentamos de la realidad. Cristo es nuestra realidad. Y por eso dice en el versículo 11, porque de los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, por eso somos sacerdotes, son quemadas fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, esos ritos del antiguo pacto en realidad no santifican. Lo que realmente santifica, lo que realmente nos alimenta es la obra de Cristo. Por eso Él padeció fuera de la puerta para que fuera una realidad de lo que se hacía en el sistema sacerdotal del antiguo pacto. Y esa debe ser la predicación del dirigente que está guiando a la iglesia con la palabra. La predicación en la realidad, en la obra de Cristo. Esa debe ser nuestra verdadera comida. Esa palabra es la que verdaderamente nos santifica. De ese Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Que no es la comida, no son las comidas, sino la gracia. Eso es lo que realmente nos alimenta. Y esa debe ser la predicación. Y eso produce una vida correcta. Por eso dice el versículo 13... Salgamos pues fuera del campamento llevando su vituperio. Es decir,
los ministros bíblicos deben estar dispuestos, esa doctrina que han abrazado, deben conducirles a ellos a ser fiel a tal punto que pueden llevar el vituperio de Cristo. Y esto tiene que ver con la fidelidad y con estar dispuesto a recibir los vituperios de predicar el evangelio correcto. Esto tal vez produzca una iglesia de 10 miembros, ¿sí? Como en muchos lugares ocurra. Tal vez esto no vayan a vivir del ministerio posiblemente, tal vez nunca vayan a ser famosos como ocurre con muchos predicadores, pero eso tiene que ver con la fidelidad de ellos al mensaje. Que la fidelidad de ellos al Cristo, al mensaje de Cristo, nunca los conduzca a buscar ciertos intereses particulares que son ajenos al evangelio, sino a ser fiel al mensaje, tenga las consecuencias que tenga. Por eso dice el versículo 14, porque no tenemos aquí la ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir, porque ellos son fieles a Dios, no tienen la vista puesta en las cosas que puedan distorsionar su mensaje, buscando una predicación que posiblemente busque el bolsillo de la gente y no su corazón. Pero nosotros no buscamos eso, buscamos la ciudad que está por venir. Y aquí le remito al sermón que dimos hace días de El Reino Inconmovible para todas las aclaraciones que tiene que ver eso. No estamos diciendo que seamos escapistas, porque la creación ha sido dada por Dios, pero sí dónde debe estar puesto nuestro corazón principalmente, ¿no? Versículo 15 al 16. Estos, mis hermanos, son los sacrificios de los cuales Dios verdaderamente se agrada. No el sacrificio animal, del cual Dios no le agradó y Cristo dijo, heme aquí para hacer tu voluntad. No de eso, sino de lo que dice el autor de Hebreos. Así que, hermanos, ofrezcamos a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios, de esos sacrificios, sí se agrada Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 11, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, ¿no? Que es vuestro culto racional. Entonces, un sacrificio es la alabanza que confiesa su nombre. No solamente se está refiriendo aquí a cantar en el culto o a cantarle todo el tiempo, sino que nuestra boca debe todo el tiempo estar confesando a Él como Dios, a Él como Rey, a Él como Señor. Siempre debe estar confesando su obra y debemos ser fieles en eso. De esos sacrificios se agrada a Dios, cuando le somos fieles con nuestra boca, en confesarle a Él como Señor y Salvador. Pero también de la ayuda mutua, hermanos, no os olvidéis. No os olvidéis de ayudarse los unos a los otros. El que no ama a su prójimo que ve, no puede amar a Dios que no ha visto. No os olvidéis de la ayuda los unos con los otros. Esos son los verdaderos sacrificios de los cuales Dios se agrada. Ayudar a tu hermano en necesidad. Y esto tiene mucho que ver con la idea de acordaos de vuestros pastores. Y el último punto en el versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores, a vuestros dirigentes. Es la misma palabra. Obedeced a vuestros dirigentes y sujetaos a ellos. Hermanos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y aquí es cuando el mensaje se enriquece muchísimo más. Como ya dijimos, los líderes de la iglesia son guías, son dirigentes que van conduciendo a las ovejas con su predicación por el buen camino de la verdad, por el buen camino de la santidad, por el buen camino de la perseverancia hacia un destino que es la vida eterna. ¿Qué significa entonces este obedecer y este sujetarse? Tal vez, mis hermanos, entendiendo algunas ilustraciones, podamos comprender esto mejor. Este año he ido varias veces de viaje con mi familia, por supuesto, aquí cerca en carro, etcétera. Y cuando voy conduciendo, yo voy dirigiendo el carro, ¿sí? Y yo como dirigente del carro, yo soy el que debo estar, como decimos nosotros, 4 ojos, 6 ojos, pendiente de que no se me vaya a meter un animal en la vía, pendiente de que un carro no se me vaya a meter, pendiente de las señalizaciones de tránsito, pendiente de los huecos en las vías, pendiente de llevar la velocidad adecuada.
Jeremías, mientras tanto, va atrás peleando, haciendo gritos, jugando con la hermana, la mamá dándole seno a la bebé, etc. Pero yo tengo que estar 4 ojos. Ahora sí, yo debo dar algunas instrucciones a ellos. Jeremías no puede ir adelante. Es decir, debo tomar las precauciones adecuadas para que el viaje sea el correcto, ¿sí? Para que podamos llegar al destino correcto. Entonces, este sujetarse tiene que ver con el hecho de obedecer las instrucciones de los ancianos para que podamos llegar al destino adecuado, ¿sí? El 8, el jueves, fuimos a las Islas de Rosario y, bueno, la ida fue espectacular. La lancha iba bien. La vuelta, hermanos, eso fue una locura. Me dice Alex que es que esta época es así, porque hay mucho viento, etcétera, y eso, mejor dicho, íbamos asustados a mi esposa y iba allá atrás con esos 2 pelados. Muchas olas, altas, mejor dicho. Yo pensé que navegar un yate era simplemente prenderlo y andarlo. Pero según me cuenta Joe, el pastor Joe Fitzpatrick, que está aquí con nosotros todavía, no, hermano, no es tan simple como eso. El que va manejando el yate está haciendo muchas maniobras para que el barco para que la lancha no se doble, no. Cuando vienen olas muy altas o cuando hay un valle, es decir, para cada cosa, cuando pasa una lancha por el lado y manda una ola para acá, o sea, para cada cosa ellos tienen una forma de conducir el yate de tal manera que se sienta lo menos posible para los pasajeros, ¿ya? Es decir, que esto también tiene su ciencia. Entonces, mientras él va dirigiendo, va dando instrucciones a los pasajeros para poderlos llevar al destino y para que el yate, o la lancha, perdón, no se hunda, ¿sí? Y recuerdo que en el momento de subirnos a la lancha, el hombre dio las instrucciones como que todos súbanse por esta parte, solamente por aquí, por un mismo lugar, pero yo no hice caso. Yo dije, qué fila tan larga, y me di la vuelta y me subí por atrás. Y el Señor me llamó la atención, me dijo, pero todos por aquí. Yo dije, pero qué man tan fastidioso. O sea, ¿qué tiene que ver que me monte por acá? Pero después caí en cuenta, cuando el hombre me trajo a salvo acá, caí en cuenta que, es decir, él no está haciendo eso por capricho. Está tratando de cuidar a los pasajeros para que no vaya a haber un accidente. Se va a montar por donde no debe montarse, se cae, se hunde, y la culpa después es ¿de quién? De él. Porque ellos son los que tienen que dar cuenta por los pasajeros que llevan dentro, ¿sí? Entonces, este obedecer, mis hermanos, este sujetarse implica estar atentos, escuchar, hacer caso, etcétera, a las indicaciones que los ancianos, que los pastores, que los obispos, que los dirigentes dan en las predicaciones, que ellos dan en la consejería, que ellos dan en la aplicación de la disciplina, que ellos dan en las conversaciones diarias. La autoridad de ellos no proviene de la voluntad de hombres, sino de la de Dios. Nos guste o no, mis hermanos, esos son los hombres que Dios ha colocado para guiar nuestro barco a su destino. Dios les ha otorgado de autoridad y de sabiduría, sobre todo, para tomar las decisiones correctas. ¿Se pueden equivocar? Por supuesto. Pero no podemos negar que son guiados por el Espíritu Santo para esta labor. ¿Ellos son Sugel Michelin o Arces Pro? No, no lo son. Por supuesto que no lo son. Pero no podemos negar que Dios también habla a través de sus predicaciones, por muy sencilla que sean. Así que debemos sujetarnos y estar atentos a sus indicaciones, especialmente si son pastores fieles que buscan ser fiel a la palabra de Dios. Y esto último es lo que más deberíamos valorar de un pastor. Es decir, su esfuerzo, su dedicación, su determinación de ser fiel en la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, eso no es fácil encontrarlo. Y la gran mayoría de las iglesias de nuestra ciudad son la evidencia de eso. No es fácil encontrar hombres que busquen ser fieles en la predicación de la palabra de Dios. Eso cansa. Agota tener que meditar a veces en la palabra de Dios para saber de qué manera traerla que hasta los niños entiendan, ¿sí? Y hay hermanos que dicen, hermano, el sermón no se entendió mucho, los niños no entendieron, etcétera. Y entendemos eso, el pastor tiene que esforzarse cada vez más. Pero no es fácil, hermanos. Es fácil estar allá criticando cómo se predica acá, pero es difícil predicar la palabra de Dios y hacerlo domingo tras domingo.
Es fácil predicar cada 6 meses. Cada 6 meses uno tiene muchísimas ideas para dar en un sermón. Pero hacerlo constantemente requiere una dedicación completa. Y esto último no es fácil de encontrar. Por eso yo entiendo a veces que predicadores quieran predicar los sueños o la experiencia de la semana. Eso es lo fácil. Eso es lo más fácil. No requiere mucho esfuerzo en realidad. Y lo peor es que son los que mejor retribución económica tienen, ¿sí? Así que mientras nos acordamos de ellos, mientras nos acordamos de nuestros pastores que nos predican la palabra de Dios y mientras meditamos en el resultado de su manera de vivir, entonces si ellos son hallados fieles en este sentido, en la predicación y en su conducta, mis hermanos, somos exhortados por Dios a obedecerle y sujetarnos a ellos. Es decir, si usted está viendo que su pastor es fiel a la palabra y que su vida es consistente con la palabra que está predicando, Dios le va a llamar a usted cuenta por no sujetarse a ministros que ya usted pudo ver que eran fieles en lo que Dios está diciendo que deben ser fieles. Y además dice el pasaje, ellos velan por nuestras almas, dirigiéndonos a nuestro destino como quienes rinden cuenta. ¿Y qué significa este rendir cuenta? Tal vez una ilustración nuevamente nos pueda ayudar. En el año 2009, sí creo que fue en el 2009, un avión despegó de la ciudad de Nueva York, posiblemente se han visto en la película, no recuerdo cómo se llama. Un avión despegó de la ciudad de Nueva York y al despegar unas aves se metieron en ese camino y le dañaron una hélice o una turbina, no sé cómo se diga, se la dañaron. Y el hombre quedó en shock, como por 1 o 2 minutos tratando de saber qué hacía. Y como se dio cuenta que no podía volver al aeropuerto o llegar a otro aeropuerto porque se estrellaban antes de llegar, decidió aterrizar en el río Hudson, ahí en Nueva York. Y ahí aterrizó y salvó a todos los pasajeros. Llegaron los barcos inmediatamente y ninguno se murió, todos se salvaron y todos estaban agradecidos con el piloto por la gran maniobra que hizo. Yo recuerdo que yo estaba más joven y vi las noticias ese día, esa fue la noticia del momento. Pero después por la película fue que me enteré, no en las noticias, que al hombre lo llamaron a rendir cuentas. Por eso, porque los oficiales decían, o las autoridades decían, que él puso en peligro la vida de los pasajeros, cuando en realidad la salvó. Pero decían que puso en peligro la vida de los pasajeros porque él pudo haber aterrizado en el aeropuerto no sé cuál. Y entonces ellos hicieron unas simulaciones y demostraron que en realidad el piloto podía aterrizar allí, en ese aeropuerto. Y por eso lo iban a declarar culpable. Pero entonces él dijo, espérate un momento, o sea, es que ustedes ya saben lo que va a ocurrir. Es decir, ustedes en las simulaciones ya saben que vienen unas aves que van a golpear y saben que este aeropuerto está cerca, e inmediatamente apenas golpean las aves, ustedes toman los controles de mando y mandan al avión para allá y por supuesto aterriza. Pero hagamos algo, metámosle el factor humano. ¿Cuál es el factor humano? Ese humano que queda en shock en el momento y que no sabe qué hacer, que no se esperaba que unas aves se atravesaran y que queda, ¿qué pasó aquí? ¿Qué hago? Es humano que por lo menos se tiene que tomar 2 minutos para pensar qué hacer. Hagamos eso, metamos el factor humano a la simulación. Y entonces el juez dijo, ok, metámosle 1 minuto, no recuerdo cuánto tiempo fue. Y cuando pusieron ese tiempo allí, se dieron cuenta que el avión nunca llegaba a su destino, se estrellaba. Así que cuando agregamos el factor humano, él sí debió hacer lo que hizo, es decir, aterrizar en el río. Así que no era un culpable, sino que era un héroe. Pero la cuestión de esta ilustración es que ¿quién rindió cuentas por eso? El piloto. Él es el que rinde cuenta por aquellos que está llevando, para que lleguen a su destino. A él es que se le rinde cuenta. Si yo voy con mi familia en el carro y atropello a otra persona, a ellos no es que le van a llamar la atención. A mí es al que me van a judicializar y posiblemente encarcelar. Es decir, él es el que debe rendir cuenta, y esa es la idea de aquí del pasaje. Y esto es una gran responsabilidad para los pastores, mis hermanos, que ellos son los que tienen que rendir cuenta porque este barco llamado Nación de Dios llega a su destino. Cuando lo veo de esa manera yo digo, prefiero sentarme, ¿sí? O sea,
Dios no solamente me vaya a dar cuenta por mi familia, sino también porque este barco llega a su destino adecuado. Tremenda responsabilidad, ¿no? Así que este rendir cuenta tiene que ver con la fidelidad de ellos al ejercer su liderazgo. Ellos dirigen como quienes tienen que dar cuenta a Dios por conducir este barco que se llama Iglesia Bíblica Nación de Dios, o Iglesia Reformada Nación de Dios, ese es el nombre viejo. Ellos velan atentos a que no se atreviese un animal en el camino, a no irse a un hueco, a no salirse de la carretera, a que el barco no se hunda, a atravesar correctamente las olas, a que el avión aterrice donde deba aterrizar, a cuidar a cada uno de los pasajeros a bordo. Ellos dirigen como quienes tienen que dar cuenta a Dios por cada una de las personas que Dios ha puesto en sus congregaciones. Por eso deben ser fieles con la palabra y deben estar pendientes de las falsas enseñanzas. Ellos predican la palabra de Dios, como decía Pablo, delante de Dios y de parte de Dios. Hay un libro de Sujel Michelén que también se llama así. Es decir, ellos predican la palabra como quienes tienen que rendir cuenta a Dios de la palabra que están entregando de parte de Él. Tremenda responsabilidad. Los pastores están velando por la iglesia cuando están atentos a los dardos que vienen de afuera, a las falsas enseñanzas, a los falsos maestros, a las falsas prácticas, a los falsos hermanos. Los pastores son fieles cuando se toman este trabajo de velar muy en serio. Los dirigentes son fieles en dirigir la nave cuando predican todo el consejo de Dios y en contra de la... Creemos que este velar es llamar a los hermanos 24 horas para saber cómo están, pero eso no es lo que está diciendo, que ellos están velando cuando ellos están pendientes de que la iglesia sea fiel en práctica y en predicación. Ese es el velar que significa aquí el pasaje. No quiero decir que lo otro no se deba hacer, pero es lo que el pasaje está implicando acá. Así que debido a esta gran responsabilidad, mis hermanos, que tienen, es que debemos sujetarnos adecuadamente. ¿Para qué, mis hermanos? Para que lo hagan con alegría y no como descontento porque se están quejando, ¿no? Esto último no es provechoso. Hermanos, tener que dirigir un barco cuando los pasajeros van quejándose no va a ayudar en nada al capitán. Al contrario, eso lo va a desconcentrar en el camino. Pero si los pasajeros están atentos y velando por el capitán, entonces el capitán estará enfocado en llevar ese barco a su destino con la mejor disposición posible y concentrado completamente en el camino. Él buscará llevarlos sanos a salvo a su destino, no solamente en razón de que tiene que rendir cuenta por los pasajeros, sino también en amor hacia ellos. No sé los que han hecho Uber aquí, los que trabajan en InDriver, yo lo he hecho, anteriormente lo hacía, llevar pasajeros fastidiosos, pasajeros que se quejan o que hacen cosas inadecuadas en el carro es, uno le da igual si uno se va a un hueco y se golpean atrás, ¿sí? Pero llevar pasajeros dentro, amables, atentos, pendientes, qué delicia. Uno quiere que la carrera dure más de lo que debe, ¿no? El pasajero que paga bien la carrera, no es que el que está regateando la carrera. Así que, por todo esto debemos recordar lo que dijimos al inicio. Hermanos, acordaos de vuestros dirigentes. Orad por ellos, sed generosos con ellos, cuidarles. Y eso es muy curioso, que mientras los pastores deben velar por dirigir adecuadamente el barco, aquellos que van en el barco deben cuidar y valorar a aquellos que van guiando el barco, porque no es fácil dirigir el barco, hermanos. No es fácil. Ahora bien, recordemos, mis hermanos, que la labor de los pastores es simplemente análoga, es decir, es paralela y está sujeta a la labor del príncipe de los pastores. Él, mis hermanos, él es quien realmente está guiando este barco. El barco no de una congregación como tal, en específica, sino de la iglesia universal de todos los siglos. Él es quien garantiza que realmente este barco llegue a su destino, no los pastores de esta congregación. Él, al fortalecer a los pastores y al dar gracia, Él es quien garantiza eso.
debido al hecho de quien dirige este barco, el que está dirigiendo este barco es el mismísimo Hijo de Dios, y debido a que su obra es eficaz, no hay nada que pueda hundirnos, mis hermanos. No hay nada que pueda impedir que lleguemos a la meta que Él ha trazado para la iglesia. Si pastores en esta congregación son hallados infieles, Dios enviará pastores fieles, porque la iglesia es de Él, no nuestra. Él es el que guía realmente el barco. Y esa debe ser nuestra mayor confianza y consuelo. A pesar de los altibajos en el camino, a pesar de los falsos dirigentes, a pesar de las insuficiencias de los dirigentes fieles, porque son insuficientes para estas cosas. ¿Quién es suficiente?, decía Pablo. La llegada a la meta está asegurada, porque el príncipe de los pastores, mis hermanos, es quien realmente va al frente de esta tripulación. Él es el que va conduciendo nuestro barco. Amén. Gracias, Señor, por la predicación de tu palabra, por hablarnos en este día, y aplícalo a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo. Amén.